y en este momento somos todos evaluados por competencias. Entonces, lo que está en el concurso son competencias, pero para que puedan evaluarse las competencias se requieren procesos de pensamiento. Dentro de las competencias está ordena, clasifica, aplica, discrimina, ¿sí? O sea, está como verbo de acción de la persona, tener la capacidad para hacer algo. Entonces, en función a eso decimos, ¿y eso cómo lo enseñamos? Entonces, la única forma de hacerlo es desarrollar algunas habilidades de pensamiento que les permitan aplicar esos procesos a todo el conjunto. Entonces, tomamos varios ejercicios. Esos ejercicios fueron desarrollados inicialmente en la Universidad de Harvard, porque hace muchos años, cuando Venezuela era todavía un país que estaba en mejores condiciones, ellos querían que todos sus egresados del bachillerato pasaran a las universidades de alto nivel, porque en ese momento tenían un gran poder económico, pero esos muchachos no pasaban en los exámenes y no pasaban y no pasaban. Entonces ellos se preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para que ellos pasen? Entonces contrataron a la Universidad de Harvard y la Universidad de Harvard desarrolló un manual que se llamaba Desarrollo de la Inteligencia. Entonces tenía todos los pasos para enseñarle a los muchachos cuáles eran los procesos de pensamiento para que ellos finalmente llegaran a las universidades con la capacidad de analizar, de discriminar, de establecer diferentes tipos de semejanzas. Nosotros reunimos estos ejercicios y los convertimos en un taller para fortalecer procesos de pensamiento. Entonces viene desde lo más simple, que ustedes dirán, uy, ¿eso para qué? Pero vamos a ir llegando hasta las analogías y a cómo se establece la relación de analogías. A ustedes en el examen no les van a salir figuritas ni ese tipo de cosas, lo que nos interesa es el proceso, o sea, que sean capaces de establecer la relación y que sean capaces de discriminar. Entonces, por ese lado no se preocupen, vamos a tener ejercicios como lo que antiguamente se llamaba razonamiento abstracto, pero no nos interesa el razonamiento abstracto, sino el proceso a través del cual ustedes van a ir desarrollando los ejercicios, ¿sí? Entonces, haremos hasta donde podamos hoy y el otro pedacito creo que mañana en la mañana. Está diseñado para 8 horas, entonces por eso arrancamos. El cuadernillo de respuestas es porque lo aprendemos y lo desarrollamos haciendo, no es echarle la carreta, sino que ustedes van a ir contestando cada uno en su cuadernillo y luego lo ponemos en común. ¿Por qué es importante que lo haga cada uno? Porque cada uno es dueño de su velocidad y de su proceso. Entonces también, después de que cada uno responda, ponemos en común y hacemos correcciones lo que sea necesario, pero cada uno se ha dado el derecho de pensar y de hacer el esfuerzo de hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Cualquier duda o inquietud que tengan, no duden, levanten la mano y pregunten. Muy bien, arrancamos. Bueno, la primera unidad se corresponde a observación y clasificación y lo primero que vamos a hacer es enfatizar algo más sobre observación. En esta lección lo importante es enfatizar la importancia de la observación como un elemento discriminativo en la ubicación de elementos base para el análisis. A partir de la observación determinamos las características de los elementos o los seres que posteriormente nos permitirán distinguirlos de otros seres o agruparlos por sus similitudes. ¿Qué es observar? ¿Alguien me puede contar qué es observar? La idea que tenga. A ver, cuénteme, ¿qué es observar? Observar es mirar. Bien. Con detenimiento. Muy bien. Y ponerle palabras a esa observación. Y ponerle palabras a esa observación. Muy bien. ¿Algo más podemos agregarle a eso? Yo pienso que al observar siempre se establece una relación con algo. Sí. Porque se observa, pero siempre se da una relación con esa observación respecto a un parámetro. ¿No? Nos dieron dos elementos muy importantes. Uno, que miramos detalladamente y que hacemos una relación con eso, ¿cierto? Es muy cierto. La observación, ¿quién hace la observación? ¿Quién es? Una persona. El individuo. Un sujeto, muy bien. Yo le ampliaría un poco más, la hacen todos los seres vivos, ¿sí? Todos los seres vivos observan, ¿sí? Y observar no lo entendemos únicamente como mirar a través de los ojos, sino como establecer una relación con el entorno, ¿cierto?
Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y asimilar información. Desde el momento en que nacemos, aunque también hay algunas teorías que dicen que antes, ¿sí? Nosotros en el momento en que nacemos empezamos a observar, ¿sí? Cuando observamos, hacemos una relación con todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Todos los que han sido papás, abuelos, todo eso saben que los niños cuando nacen, la única forma de comunicación que tienen es el llanto, ¿sí? Porque no conocen otra, o sea, es una respuesta natural y genética. Entonces, si están con frío lloran, si tienen hambre lloran, si están acalorados lloran, ¿sí? Si sienten algún tipo de disconformidad, lloran, porque es el único lenguaje. Pero entonces las personas que lo rodean, cuando el bebé llora, inmediatamente o muy pronto alguien le habla y le dice, ay, ¿qué pasó, bebé? Cualquier cosa así, lo coge y trata de solucionarle la situación que tenga. Si está con frío lo abriga, o si está caliente le quita o le da tetero, bueno, alguna cosa hace para solucionar la disconformidad que él tiene. No pasan muchos días, yo creo que ni una semana, cuando el bebé llora, oye la voz de la persona que lo cuida e inmediatamente el tono del llanto cambia. O baja el tono del llanto o deja de llorar. Aumenta. O bueno, si lo han acostumbrado a que aumente, aumenta, sí. Entonces, ¿qué hace? Que ya en ese momento, a partir de la observación de lo que pasó con sus primeros llantos, él ya hizo una asociación con una voz, ¿sí? Y a partir de esa voz modifica su respuesta. Entonces, en ese momento ya hablamos de un aprendizaje, ¿sí? O sea, que la observación es la base de cualquier aprendizaje que tenemos como seres humanos, y aún los seres vivos también tienen el mismo patrón, ¿sí? Con los perritos, con los gaticos, con todos los seres vivos que nos rodean, ¿sí? Tienen el mismo patrón de aprendizaje basado en la observación y en la relación que tienen con su medio, ¿cierto? La observación, ya decía, no es solamente de ver, porque muchas veces lo generalizamos a que solamente es ver, no, observar es reunir toda la información que tenemos de nuestros sentidos. Esa información que viene de nuestros sentidos, ¿sí? Nos permite hacerlo de forma directa. O sea, yo toco algo y puedo decir, esta mesa es dura, es lisa, es fría, porque mis sentidos me reportan una serie de sensaciones. Y esas sensaciones he aprendido a ponerles unos nombres, ¿cierto? Yo toco y al principio pues toco, pero después me dice, esa mesa está dura, ¿cierto? Ah, esa sensación se llama dura, ¿sí? O hago otra cosa, no toque eso porque está caliente, y los niños no dejan a veces de meter la mano a ver y qué es el caliente, ¿sí? Porque hasta después sabemos que caliente significa riesgo, ¿cierto? O esto está muy frío y lo tocan a ver qué quiere decir frío, hasta que asocian que frío es el nombre que se le pone a una sensación que tenemos a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, eso da un aprendizaje que lo llamamos directo porque es a través de nuestros propios sentidos y de nuestra propia experiencia. Pero también tenemos otra forma de aprender. ¿Alguno de ustedes ha estado en Hawái? No, yo tampoco, tranquilos. No, ¿cierto? Pero ustedes saben que Hawái existe. ¿Sí? ¿Y cómo saben que Hawái existe? Por una foto, exacto. De pronto tuvieron un vecino que fue a Hawái, durante un mes les hizo fieros diciéndole, mire lo que me pasó, mire cómo me fue, mire cómo estuvimos, le mostró la foto. Cada vez que se encontraban le mostraba las fotos y usted, bueno, finalmente estuve en Hawái, ¿cierto? Eso quiere decir que aprendimos de algo sin que tengamos un conocimiento directo de ese algo. Nosotros no hemos ido a Hawái, pero ya nos imaginamos hasta por la televisión que cuando se bajan del avión le ponen las florecitas, ¿sí? Que allá hace calor, ¿sí? Que es una isla en un continente, ¿sí? O sea que aprendemos también cosas a través de otros, ¿cierto? No solamente de nuestros sentidos, sino de otros, como personas o como medios. Yo vi una película y allá era Hawái y entonces me enteré que Hawái existía. Ese comportamiento también puede ser, esa información, si me la contó mi vecino, puede ser que él estuvo en Hawái, o puede ser que él le contó que el vecino de más allá estuvo en Hawái y mira lo que la señora trajo de Hawái y no sé qué, y entonces empezamos la cadena de información de unos a otros, ¿sí? Entonces ya fuera porque él estuvo en Hawái o porque el vecino le contó que el otro vecino había estado en Hawái, ¿cierto? Entonces todos nuestros comportamientos tienen dos fuentes, una fuente directa y una fuente indirecta,
que a su vez puede ir por otras fuentes directas o indirectas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo les pido que ustedes me describan a Juan, que es el señor que está ahí, ¿qué dirían de él? Que es viejo, canoso, estudioso. Puede ser. Ajá. Por la ropa que use también. Tiene pinta de físico. Bien. Posiblemente yo diría que tiene pelo blanco, gafas, nariz grande y que es de edad, ¿cierto? ¿Esas características de Juan son únicas para Juan? No, hay más personas de pelo blanco, hay más personas con gafas, hay más personas de nariz grande. Pero si me dicen, espere a Juan en la puerta del aeropuerto y de esas sillas, pues yo, cuando me dicen estas características, descarto a todos los jóvenes, descarto a todos los que no tienen gafas, descarto a todos los que no tienen pelo blanco, ¿cierto? Y me concentro en las características que me han dado de Juan porque lo diferencia de la mayoría de las personas que pueden entrar, ¿sí? Entonces ya solamente me ubico en los de mayores, de gafas y de pelo blanco. Si tiene pelo negro no entra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos las características de las personas para identificarlos, ¿sí? No porque sean diferentes, sino porque nos permite agruparlos y discriminarlos de todo el conjunto que podemos conocer de personas. Cuando necesitamos describir un objeto, entonces generalmente acudimos a las características más generales. Vamos a dar las características de un pájaro. ¿Cuáles serían las características de un pájaro? Tiene alas, color, muy bien. Tiene pico, plumas. ¿Qué más? Ajá, tiene 2 patas, perfecto. Podemos decir que es un ser vivo, que es un ave con alas, con pico, cubierto de plumas, pone huevos y hace nidos. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Para un pájaro en general. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo con otro. Vamos a hacerlo con una flor. ¿Cuáles serían las características de una flor? Color, olor, la forma, el tallo. Tal vez el tallo no tanto, los pétalos sería mejor, ¿cierto? Exacto. De colores, tiene pétalos, crecen en las plantas, son bonitas, huelen. Sí, para cualquier flor podríamos aplicarle más o menos esto. ¿Cómo hacemos para describir un objeto en forma eficiente? La forma más directa y clara de conocer o describir algo es a través de 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Y qué hace? ¿Sí? Si yo necesito que alguien se imagine algo o necesito conocer algo de otra persona, son esas 3 preguntas las que me van a permitir determinar las características esenciales de un objeto. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Y qué hace? Vamos a practicarlo con una gallina. ¿Qué es una gallina? ¿Es un ave? Muy bien, es un ave. ¿Qué tiene una gallina? Plumas, pico. Muy bien. ¿Y qué hace una gallina? Pone huevos, cacarea, bravo por esa, come maíz, ¿cierto? Entonces, la descripción de una gallina, de un ser vivo, de la especie ave, que tiene plumas, pata, pico, alas, pone huevos, cacarea y come maíz, no tiene pierde y que es una gallina, ¿cierto? Porque incluye los elementos que son básicos para conocer las características de un objeto. Muy bien. Bueno, en su hojita del cuadernillo de respuestas, en la primera hoja, aquí. Creo que hay algunas que están como trastocadas, pero yo les voy a ir mostrando para que se encuentren. Aquí. ¿Listo? En esa, sí, en esa. En esta de acá, sí. Vamos a hacer el mismo. Ahí encuentran, sí, aquí. Gracias. Las características, así como nos permiten describir un objeto, nos permiten determinar si algo pertenece a un objeto o no. Entonces, por un momento van a revisar las características del avión, las características del perro y las características del árbol. Y allí van a colocar las que no pertenecen a avión, ¿cierto? Aquí de pronto hay alguna que no pertenezca a avión y las escriben ahí, exactamente.
Las características de perro, las que no pertenezcan a perro, y las características que no pertenecen a árbol. Inscríbanla ahí en su cuadrito, puede ser una o varias. ¿Listo, cierto? Bueno, ¿qué encontraron de características de un avión que no pertenezcan a avión? Pone huevos. A ver, muy bien, no, hasta ahora no hay avión que ponga huevos, bravo por eso. Del perro, ¿cuáles encontraron que no pertenezcan a perro? Ajá, muy bien, ruedas y llueve, ¿cierto? Y de un árbol, ¿cuáles encontraron que no pertenezcan? Ajá, muy bien. Gatea, metal y medias moradas. Entonces, de la experiencia que nosotros tenemos de los aviones, de los perros y de los árboles, podemos determinar qué características no pertenecen a esa clase e identificarlas rápidamente. O sea, que las características nos permiten tanto conocer como determinar qué pertenece o no a algo. Y medias moradas no pertenecen a los árboles, ¿cierto? Muy bien. Aquí en este ejemplo, buscamos la hojita. Esta de aquí, la que le sigue, dice que está mal. Listo, entonces a partir de la observación de las características, ustedes observen por favor esta imagen, analicen sus características y determinen qué está mal. Cuando encuentren qué está mal, lo escriben allá en la rayita donde dice qué está mal. Listo. Eso fue rápido, ¿cierto? ¿Qué encontró mal? El 3, la parte inferior, está en un 3. Ajá. Aquí hay un número que es el 3 y debería haber un 8, ¿cierto? Entonces el 3 está a cambio de un 8. ¿Qué hicieron ustedes? Revisaron, aquí esto está mal y determinaron que había algo mal, ¿cierto? Muy bien. Vamos con la siguiente imagen. Podría ser posible, pero no lo... Sí, está bien, de acuerdo. En esta, ¿qué está mal? Analícenlo y escriben allá en el rengloncito qué está mal. De pronto tiene el tapete por la parte. Alguien me dijo que los huevos los habían puesto ahí, yo dije ni por esas. ¿Qué está mal en esta imagen? Ajá, el tamaño de los huevos es muy grande o el pico de la botella es muy pequeño. Cualquiera de los dos es válido, ¿cierto? Pues no es lo que vemos en la imagen. Sí, podría ser. Bueno, presuponiendo que los huevos están dentro de la botella, el cuello de la botella es demasiado estrecho para el tamaño de los huevos, ¿cierto? Bien, vamos con la siguiente. Ajá. ¿Qué está mal en esta imagen? ¿Qué está mal? Ajá. Hay dos posibilidades. El título del libro lo colocaron en la parte de atrás o la portada está en la contraportada. Cualquiera de las dos es válida.
El libro no. Ajá. Si estuvieras patas arriba, las letras también estarían patas arriba. ¿Listos? Vamos con la siguiente. Ajá. De acuerdo a la imagen que tenemos y en la posición que el sol está, la sombra del árbol debería ir como por acá, ¿cierto? Ujú. Vamos con la siguiente. Déjenlos pensar, ¿ven? Déjenlos pensar. El placer de descubrirlo debe ser individual. Espejo mágico. El perfil parece de espaldas contra una joven, pero la cara parece de una señora. Eso puede ser un choque entre las expectativas y la realidad. Bueno, ¿están todos de acuerdo que lo que está mal es que el espejo no refleja el moño de la cabeza? Vamos con la siguiente. Cuando lo descubran, escríbanlo, después lo comentan. Ajá. Muy bien. Alfredo, ¿qué le encontró malo a esto? ¿Qué le encontró mal a este? Una de las dos. Según lo que está en la imagen, está soplando un super ventarrón, ¿cierto? Hasta el señor está ya como que se cae y aquí nos mandan una hojita volando, pero la bandera muy fresca está ondeando para el otro lado, ¿sí? Entonces la dirección de la bandera no corresponde a la dirección del viento. Entonces estaría haciendo esto. ¿Listo? Vamos con la otra. No lo digan los que lo descubrieron, no lo digan. Muy bien, Karen no se aguantó la gana. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es que eso es rico, descubrirlo es muy rico. Aquí, en esta, las bisagras de la puerta y la manija están en el mismo lado, o sea que o no entramos o no salimos, una de las dos, ¿cierto? Entonces, o las bisagras están mal o la manija está mal, cualquiera de las dos que ustedes quieran colocar. ¿Listo? Vamos para la otra.
Yo creo que sí, si levantamos, sí. Sí. ¿La encontraron? Sí. ¿Qué es? A ver. Exactamente, las huellas son del mismo pie. Podría ser. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Aplicamos lo anterior. Observamos las características y a partir de eso determinamos qué estaba mal, ¿cierto? Cuando uno pasa rápidamente, ¿sí? Posiblemente no se fija en que las huellas de los pies están alrededor, pero cuando detalla las características le encuentra cuál es el error. Vamos a ver si podemos subirlo un poquito más. Mucho. ¿Tiene un tornillo ahí? Eso es. Pero entonces bajémoslo hasta donde el bordecito, hasta donde para que lo de atrás. No tanto. Ahí. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a cómo a partir de la observación establecemos diferencias. Aquí. Vamos a la hojita donde ustedes encuentran eso que dice características esenciales. Ese de ahí, perfecto. Bueno, tenemos dos personajes. Uno se llama Ono y otro se llama Asu. ¿Sí? Y vamos a establecer cuáles son las diferencias entre Ono y Asu. Allá ustedes tienen un cuadrito que dice características esenciales y está más o menos así, ¿cierto? Bien, entonces yo puedo decir que Ono es alto, ¿sí? Y que Asu es bajo, ¿cierto? Entonces, ustedes observen las características de Ono y de Asu y las van escribiendo en los renglones que tienen. Hay más características de los que les caben ahí, pero las que ustedes quieran, escríbanlas ahí, por favor. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. ¿Me las van contando, por favor? Cuéntame unas diferencias. Bueno, cuatro pies, el otro tiene 2 pies. Uno tiene 4 pies y Asu tiene 2 pies. Muy bien. Otra. La cabeza. ¿Cómo es la cabeza? Ajá, muy bien. Uno tiene cabeza cuadrada y Asu tiene cabeza redonda. Muy bien. Otro. Ajá, uno tiene orejas arriba de la cabeza y Asu tiene orejas al lado de la cabeza. Otro. Muy bien. Uno tiene cara alegre y Asu tiene cara triste. Bien, otra. A ver, cuéntamela. Ajá, uno no tiene pelo en la cabeza, Asu tiene pelo en la cabeza. Otra. ¿Qué pasa con los dedos? Uno tiene 4 dedos en la mano
y Aso tiene 5 dedos en la mano. Muy bien, otra. Ajá, muy bien. Ono tiene los brazos cerrados o los brazos sobre el cuerpo, Aso tiene los brazos abiertos. Aso es más humano y el otro es menos animal. Uno está, parece contento y otro triste. Hablábamos de la cara alegre y de la cara triste. Muy bien. Uno tiene orejas grandes, largas y otro tiene orejas pequeñas. Muy bien. Alguien me dijo que Oso era flaco y Aso era gordo. Entonces, por allá alguien en una de las dijo, no, lo que pasa es que Ono viene de Venezuela y Aso está en Colombia. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos que Ono era alto y Aso era bajo. ¿En qué lo estamos comparando? Muy bien, lo estamos comparando en altura, ¿cierto? Si decimos que Ono tiene cabeza cuadrada y Aso cabeza redonda, ¿en qué lo comparamos? En forma de la cabeza, muy bien. Entonces, ahora, a las características que ustedes colocaron, colóquele en qué lo estamos comparando. Sí, estado de ánimo también vale, expresión de la cara también vale. ¿Listo? Bueno, ¿me das una, por favor? Tú me decías que Ono tenía 4 piernas y Aso tenía 2, ¿cierto? Sí. ¿En qué lo comparaste? Número de piernas o número de pies. Muy bien. Otro, por favor. En las orejas, la posición. Ono tiene orejas sobre la cabeza, Aso tiene orejas a los lados de la cabeza. Entonces la variable es posición de las orejas. Muy bien. Otro. La presencia o ausencia de pelo. Ajá. Ono no tiene pelo en la cabeza, Aso tiene pelo en la cabeza. La variable es pelo en la cabeza. Muy bien. Otro. Orejas largas, orejas cortas, ¿pero qué tamaño de orejas? Tamaño de las orejas. Muy bien. Otro. Uno tiene, perdón. Uno tiene tetillas y otro no tiene tetillas. Bueno, es válido. ¿En qué los compara? Ajá, muy bien. Otro. Eso estuvo muy simpático. No, ya digo yo. ¿Ya los han dicho? En flaco y gordo. ¿Cómo sería la expresión? Uno está alegre y Aso parece estar triste. Entonces lo comparamos en expresión de la cara. También puede funcionar estado de ánimo. También es válido. Flaco y gordo son del país de donde estrellan. Sí. Manos en la cintura, ¿y cuál sería la variable? Manos, posición de los brazos o posición. Por ahí hablaban del número de dedos también, entonces sería número de dedos de las manos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Tomamos una variable. ¿Qué es una variable? Un conjunto de características, ¿cierto? Y a partir de la variable definimos y comparamos. ¿Me sirve decir que Ono es alto y que Aso tiene las orejas a los lados? No me sirve, pero si yo digo Ono es alto y Aso es bajo, sé que lo estoy comparando frente a la misma variable. Sí, si digo que Ono tiene las orejas arriba y Aso a los lados, me puedo imaginar algo. Pero si digo Ono alto y Aso con orejas a los lados, no me cuadra, ¿cierto? Entonces, las variables son el conjunto de características del mismo tipo que me sirven para comparar o no comparar a otros o clasificarlos. Sí. En el caso del cuello. Sí, señor, esa es otra que podría ser. Ono tiene cuello largo y Aso tiene cuello corto. Y la variable sería tamaño del cuello. Bravo por esa. Muy bien.
Ahora vamos a hacerlo con figuras, ¿sí? Entonces, vamos a escribir las características de las figuras u objetos tomando en cuenta las variables que se dan. Tenemos dos objetos, ¿cierto? Aquí. Si la variable es forma, ¿qué podríamos decir de este? ¿Qué característica tiene? Muy bien, la característica es que es un triángulo, ¿cierto? Y de este podemos decir que es un cuadrado. Muy bien. ¿Encontraron su hojita de respuestas? Allá lo van escribiendo, por favor. ¿Listo? Si en el primero decimos que lo vamos a comparar en tamaño, ¿sí? ¿Qué podemos decir de este? Que es grande y que el otro es pequeño. Muy bien. Y si hablamos del color, hablamos de que uno es blanco y el otro es gris. También le pueden decir oscuro, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver unas figuras más y ustedes los van a ir respondiendo en su cuadernillo y luego las comparamos, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Listos? Sigue con la... Ah, perfecto. Después sigues con el otro. Que hay que ponerle nadar al pescado en locomoción, pero está como muerto ahí. ¿Listo? ¿Podemos comparar? Bueno, vamos a ver. En este decíamos que por altura, ¿qué podemos decir por altura?
Alto, bajo. Muy bien. ¿Qué podemos decir de color? Verde, blanco o gris, blanco. Bien. El número de estrellas. 6 y 3. En posición de las estrellas. Vertical está bien. Si ustedes lo van a dibujar con vertical, ¿basta? Ajá, vertical a la izquierda, ¿cierto? Si le colocamos igual, nos quedamos sin saber qué quiere decir igual. Si le ponemos vertical, pues sí, ambos son verticales, pero no son solo verticales, ¿cierto? Son vertical a la izquierda, ¿cierto? Y ahí sí no hay punto de equivocación. Sí, las dos son verticales, claro. Vamos para el siguiente. El número de flechas de esta. 3 y 4. Bien. En longitud. Algunos la ven cortas y largas, otras las ven iguales. No peleamos por eso. Ajá. En longitud, algunos ven estas más largas que estas, otros las ven iguales. ¿Sí? No, no. Longitud es qué tan largo es. Sí, longitud es largo, ¿sí? Ancho implica grosor. Entonces, ahí con longitud, algunos indican que estas las ven más largas que estas. Otros dicen, no, son iguales. Después, cuando veamos la variable de longitud, les explico por qué nos da tanto problema. Pueden ser. Pueden ser cortas y largas, si ven a estas más largas, o pueden ponerlas a igual si las ven igual, no hay problema. La diferencia estaría en la flecha, ahí es donde radicaría la Sí, o sea, tendríamos que tomar y medirlas y compararlas para decidir si definitivamente son más largas o no. Bueno, dirección. Izquierda y arriba. Si alguien coloca a un lado, no sirve solo a un lado, porque un lado puede ser cualquiera de los dos, pero es horizontal, vertical, no, porque pregunta por dirección, no por posición. ¿Sí? Yo puedo estar horizontal hacia la derecha o puedo estar horizontal hacia la izquierda, pero la dirección sí me dice que es a la izquierda, no me equivoco. Izquierda arriba, exactamente, muy bien. Color, blancas y negras, muy bien. Vamos con la siguiente. Tipo de animal, ave y pez. Número de patas. Y 0, sí, al pescado no hay que ponerle patas. Locomoción. Ajá. Vuela, algunos le ponen camino y ¿qué es lo que hace? Nada, nada, ¿cierto? Pero si le dice aéreo, aéreo es el medio y no como él lo hace, ¿cierto? No es que esté del todo mal, pero aéreo es el medio, acuático también es como, pero no como él lo hace, que es nadar y volar. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero a partir de las características. Tenemos dos figuras, ¿sí? Y vamos a determinar cuál es la variable que se está utilizando para este caso. Allá lo tenemos así. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Bien. Entonces, si decimos que este es rectángulo y este es ovalado, ¿cuál es la variable que usamos? Muy bien, utilizamos forma. Si decimos que este tiene 4 y este tiene 2, ¿qué usamos? Cantidad. Número, ¿número de qué? De líneas o número de franjas, también puede ser. Línea solita no me sirve porque no sabemos cómo es, exacto. Porque aquí me están diciendo que son 4, ¿sí? En la otra, diagonal horizontal. Posición de las líneas, muy bien. Y en la otra me dice que finas y gruesas. Grosor de las líneas. Fíjense que en la línea les tenemos 3 variables. Número de líneas, posición de las líneas y grosor de las líneas, y no hablamos de lo mismo. ¿Cierto? Son el mismo objeto, pero lo estamos tomando desde 3 puntos de vista diferentes. Bien, entonces en su cuadernillo, espere, le digo, aquí, en la siguiente hoja, en este de acá,
Bien, vamos a hacer ejercicios como estos. Nos dan las características y ustedes ubican la variable. ¿Los encontraron? Bien. Por favor, los escriben. Aquí están las características y ustedes escriben la variable. Si quieres pasarte para allá, ya que uno puede trastear su asunto. ¿En qué lo comparamos? En género, muy bien. Algunos dicen que sexo, pero que no debemos decir sexo, sino que debemos decir género. Bueno, igual. Pantalones y falda. Tipo de vestuario, muy bien. Rizado, lacio. Forma de cabello o tipo de cabello, muy bien. Alegre, enfadado. Estado de ánimo, bravo. 6, 5. Número de pétalos. Fíjense que ya hemos ido aplicando, ya no decimos pétalos, sino número de pétalos. Muy bien. 2, 7. Número de hojas. Muy bien. Redondo, cuadrado. Forma de la matera. Grande, pequeño. Tamaño de la flor. ¿Sí? Si alguien duda en lo que puso y quiere averiguarlo, lo dice y lo verificamos. Aquí dice que ese tiene 2 y ese 4. Número de patas. Con plumas, con pelo. Tipo de piel, cobertura de la piel, ¿sí? Tipo de cobertura de la piel, ¿sí? ¿Por qué decimos de la piel? Porque yo puedo tener algo encima que no es de mi piel y está cubriéndome. Por eso decimos de la piel, para que sean, no hay aves sin plumas, ¿sí? O sea, para eso. Huevos, leche. Lo que producen, exactamente. Tipo de producto, bravo. Gallinero, potrero. Hábitats, donde habitan, donde viven, hábitats. Muy bien por esa. Bueno, vamos a hacer la correlación entre observación y semejanzas. Si yo les menciono estas características, rojo, azul, verde, amarillo, anaranjado, morado, ¿de qué estoy hablando? De colores, muy bien. O sea que utilizamos la palabra color como la palabra que nos indica todo el espectro de colores que tenemos. O sea, no hablamos de cada uno de ellos, sino digo, tengo muchos colores. Entonces ustedes ya sabrán que son muchos. No tengo que decirles, tengo verde, amarillo, rojo, naranja, azul, morado, porque utilizamos una sola palabra para cubrir todas las características que se mencionan en color, ¿cierto? Entonces la variable color cobija todas las características que implican, ¿cómo es? La reflexión lumínica de la luz frente a no sé qué cosas. Bueno, esas cosas que llamamos rojo, verde, amarillo o azul. Bueno, si hablamos de tibio, caliente, frío, helado, fresco, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, de una temperatura, ¿cierto? Entonces, la temperatura hoy está caliente. La temperatura entonces se refiere a un grado de calor o a un grado de ausencia de calor, ¿cierto? Entonces, usamos el nombre de la variable para cobijar a todas las características que están dentro de esa variable. Muy bien por eso. Tenemos 3 personas, Ana, Bella y Carlos. Y vamos a comparar a Ana, a Bella y a Carlos de acuerdo a algunas variables, ¿de acuerdo? Entonces,
Aquí tenemos, vamos a comparar a Ana, Bella y Carlos respecto a altura. ¿Qué podríamos decir de eso? Ajá, los más parecidos son Ana y Carlos respecto a altura, ¿cierto? Entonces ahora, de acuerdo a estas variables que allá están en su cuadrito, comparen a Ana, Bella y a Carlos y colocan los nombres de las dos personas que sean más semejantes. Voy a devolverme para que vean las imágenes más grandes, ¿están de acuerdo? Por lo que ustedes tienen las variables ahí. Entonces, ay, se me fue, aquí. Son los más parecidos en cuanto a altura, ¿cierto? En estado de ánimo, ¿qué colocaron? Muy bien, Bella y Carlos, porque Ana parece que está haciendo mala cara. En tipo de peinado, ¿qué colocaron? Ana y Bella. Bien. En vestido, Bella y Carlos. Muy bien. En sexo, Ana y Bella. Y en posición, Ana y Carlos. Muy bien. Establecimos semejanzas, ¿cierto? En cuanto a una variable. Establecer semejanzas no quiere decir que son idénticos, ¿sí? Cuando hablamos de que Bella y Carlos son más parecidos en tipo de vestidos, no decimos que son idénticos, solamente que ambos tienen pantalón y camiseta, mientras que Ana tiene falda y blusa o vestido, como lo quieran. Cuando hablamos de posición, ¿sí? Entonces decimos que son más parecidos porque ambos están de frente, ¿cierto? En tipo de peinado, estos tienen pelo largo, ¿sí? Y lacio, mientras que Carlos tiene pelo corto, ¿sí? Y lo tienen suelto también. O sea, si lo vamos a ver, decimos, estos dos tienen más parecido en el tipo de peinado que cualquiera de estos dos con esto, ¿sí? O sea, que las agrupamos por las características que son más similares y no quiere decir que sean idénticos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con estas semejanzas. ¿Sí? A continuación encontramos una serie de variables, ¿sí? Y encontramos tres posibilidades, ¿sí? Ustedes van a encontrar variable precio y la alternativa es 10, 11 y 25. Escojan las letras A, B o C que entre sí sean más parecidas entre estas tres con respecto a la variable precio y la escriben allá en el cuadrito que tienen en su hoja de respuestas. Aquí, entre 10, 11 y 25, ¿cuáles son más parecidas con respecto a precio? 10 y 11, muy bien, entonces ya colocan A y B. Luego volvemos a considerar, en variable precio tenemos 10, 5,000 y 25, ¿cuáles son más parecidas entre sí? A y C, muy bien, entonces escriben allá A y C y siguen con las otras. Decíamos que 10 y 11 eran los más parecidos, ¿cierto? 10 y 11 son más parecidos entre sí que 10 con 25 o 11 con 25, ¿cierto?
En el segundo teníamos 10, 5.000 y 25. ¿Qué pasó? Ajá, en este momento 10 y 25 son más parecidos entre sí cuando lo comparamos con 5.000, ¿cierto? En tamaño tenemos conejo, rata y elefante. Ajá, los más parecidos son A y B, conejo y la rata, frente al tamaño del elefante, ¿cierto? Pero luego, ¿qué pasó? Se nos fue el elefante y llegó un gato. Entonces, ¿qué le pasó a la rata? Quedó por fuera la rata, ¿cierto? Nos quedó como A y C, porque conejo y gato son más parecidos entre sí que con la rata, aunque antes habíamos cogido la rata, ¿cierto? Bueno, en velocidad, caracol, carro y bicicleta, ¿qué pasó? B y C, carro y bicicleta son más parecidos entre sí que con el pobre caracol, ¿cierto? Después el caracol se fue y nos llegó un bus. Entonces tenemos bus, carro y bicicleta. ¿Y qué pasó con la bicicleta? Se nos quedó por fuera, ¿cierto? Escogimos a A y B, a bus y a carro, y la bicicleta quedó por fuera. Distancia desde Colombia, ¿qué escogieron? Venezuela y Bolivia, ¿sí? Como más cercanas a Colombia que Uruguay, ¿cierto? Y en esta distancia de Colombia, Venezuela, Bolivia y China, ¿cuál sería? A y B, Venezuela y Bolivia como las más cercanas a Colombia, ¿sí? ¿Qué pasa con las semejanzas? Las semejanzas son relativas a con qué lo estoy comparando, ¿cierto? Así como aquí escogimos al conejo y a la rata porque lo estamos comparando con el elefante, cuando tenemos ya no la rata, sino ya no tenemos el elefante, sino un gato, la rata queda por fuera, porque en ese caso el conejo y el gato son más parecidos entre sí que con el rata. O sea, la semejanza depende de con qué lo estamos comparando. O sea, la semejanza es relativa. Muy bien, vamos para adelante. Sí, ahora vamos a descubrir semejanzas. Allá tienen un listado, vienen con una rayita aquí de frente a cada uno de ustedes. ¿Lo encontraron? Bien. Dice, los objetos o elementos que aparecen en cada número son similares entre sí en relación con alguna característica especial. Escribe para cada grupo la semejanza o característica compartida. Vamos a hacer el primero. Dice, lápiz, bolígrafo, tiza. ¿En qué se parecen? Ajá, sirven para escribir, ¿cierto? Entonces allá le pueden colocar, sirven para escribir. Y luego cada uno de ustedes va llenando de aquí hasta el 10 en qué son similares esos tres elementos. Es una esmeralda de las que sacan en las montañas. No, todavía no. Sí, son líquidos, se parecen en que son líquidos todos. Muy bien.
Termómetro, reloj y regla. Sirven para medir, muy bien. Aguacate, espinaca, esmeralda. Son verdes, muy bien. Se parecen en que todos los tres son verdes. Cubo, bolsillo, maleta. Sirven para guardar algo, contienen algo. Muy bien. Arena, azúcar, sal. Son granulados. Sí, son granulados. Muy bien. Payaso, broma, caricatura. Hacen reír. Sí, tienen humor, producen alegría, cualquiera de esos. Tijera, tenedor, moneda. Metal, están hechos de metal. Nuez, huevo y alveja. La cáscara, la forma. ¿Qué más? Son ovalados, más o menos, sí. Tienen una cubierta. ¿Y qué contienen? ¿O que se come lo de afuera o lo de adentro? ¿En los tres se come lo de adentro? Ajá, entonces los tres contienen un alimento. Muy bien. Entonces, las cosas pueden parecerse aun cuando en la vida diaria no las utilicemos, ¿cierto? Si yo cuando saludé les dije, ¿saben qué? La gasolina y la leche son parecidas. Ustedes me hubieran dicho, uy, ¿qué le hicieron en el avión a esta señora? Porque ¿cómo así que la gasolina y la leche son parecidas, cierto? Pero cuando lo pensamos, realmente la gasolina y la leche tienen una característica que los hace parecidos. Ambos son líquidos, ¿cierto? Entonces, las semejanzas no siempre están a simple vista. A veces necesitamos pensar un poco más allá que lo que está obviamente en lo que trabajamos todos los días. Descubrir esas semejanzas que no son tan obvias a veces es la base de la creatividad y de la solución de problemas, ¿sí? Porque uno está siempre con los mismos esquemas, pero cuando encuentra la característica que no todos ven, le puede encontrar la solución a un problema, ¿cierto? Necesito algo líquido, ¿le sirve la gasolina o le sirve la leche? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver las semejanzas funcionales. Si yo tengo que clavar una puntilla y tengo una piedra y un zapato y un jabón, ¿me sirve la piedra? Sí, me puede servir, muy bien. ¿Me sirve el zapato? Sí, algunos me dicen depende del zapato y depende de la puntilla y tienen razón, ¿cierto? Pero podríamos pensar que sí. ¿Me sirve el jabón? No. Entonces podemos decir que la piedra y el zapato se parecen en que nos pueden servir para clavar una puntilla, ¿cierto? La piedra tiene una forma de ser, el zapato tiene otra, pero a la hora de clavar una puntilla, si tenemos la urgencia, podemos usar cualquiera de los dos. Entonces vamos a encontrar y buscar semejanzas funcionales. Entonces tenemos una lista de propósitos, que son estos de acá, y tenemos una lista de objetos, que son estos de acá. La tarea consiste en que para cada propósito especificado encuentra por lo menos 2 objetos en la columna de la derecha que sean similares en cuanto a que puedan ser utilizados para el mismo propósito. Escribe las letras de estos objetos. Puedes usar un mismo objeto tantas veces como sea necesario. Entonces, allá en su cuadernillo encuentran los propósitos, ¿sí? Y al frente tienen un espacio. Entonces, para martillar un clavo, ¿qué me puede servir? Hablamos de una piedra, entonces colocan F, no necesitan escribir piedra, solo coloquen la letra que está en el objeto. Pueden usar el objeto todas las veces que quieran y mínimo tienen que encontrar 2 para cada propósito.
botella también podría servir. No, pues era para depositar. Pues sí, pero las amarran. Para atar flores termina funcionando. ¿Qué otro? El clip también puede servir, sí señor, muy bien. Para tirar bolitas de papeles, de eso sí creo que hay expertos por aquí. La regla, muy bien. El libro. El clip. ¿El caucho elástico lo consideraron? Sí, exactamente, muy bien. ¿El zapato lo consideraron? No, alguien me dijo, pues claro, mire, hago la bolita y chácale, le doy. Para dibujar un círculo, la moneda, el lápiz de labios, la botella. ¿Sí? Algunos me dijeron el caucho elástico. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, claro, pongo el caucho así, le hago así, ¡yun! Y sí, es válido. Alguien me dijo también el espejo. Le dije, ¿cómo así el espejo? Claro, si el espejo es redondo, yo también uso el espejo. Bueno, para trazar una línea recta, la regla, el libro, el lápiz de labios, el espejo si es cuadrado, ¿sí? ¿Sí? El caucho elástico. Si lo ponen así, puede llegar a ser. Bueno, para evitar que los papeles vuelen de la mesa. Todos, casi todos, ¿cierto? La botella me sirve, la regla me sirve, la moneda, el libro, la mantequilla. Mantequilla, me dijo alguien. Otro le dijo, claro, mire, le embadurno mantequilla y usted cree que se vuela, no se vuela. Sí, la usa de pegante. La piedra, ¿sí? Hasta el zapato. No es elegante, pero sirve. Bueno, para hacer un emparedado, la mantequilla y la mostaza. Muy bien. Para evitar que los papeles vuelen de la mesa. Ah, ya. Para pegar un pedazo de papel en el techo. El chicle, la mantequilla. ¿Qué más? La regla, el caucho. Bien. Para colorear dibujos, el lápiz de labios, la mostaza, la mantequilla, pues si es de colores o si suelta. Para satisfacer la vanidad, el lápiz de labios, el espejo, el zapato, la moneda. Alguien me dijo, la primera vez que me dijeron moneda, yo dije, ¿por qué la moneda? Dijo, claro, necesito comprar. Muy bien. Observen que las cosas que parecería que no tuvieran nada que ver unas con otras, cuando las utilizamos para un propósito específico, pueden tener una semejanza, ¿cierto? O sea, la semejanza funcional está basada en el propósito para el que el objeto me puede servir. Muy bien. Vamos a hablar de grupos y sus características esenciales. Si yo les digo raíces dentro de la tierra, tronco, ramas que salen del tronco, hojas en la rama, ¿qué se están imaginando? Un árbol, muy bien. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que estas características pertenecen a lo que llamamos árbol. ¿Todos los árboles son iguales? No, ¿cierto? Tenemos miles de árboles diferentes, pero a todos los llamamos árbol. Y cuando conocemos algo nuevo, si cumple estas características, decimos, ah, ese es un árbol. ¿Sí? No nos ponemos a buscarle más nombres, sino que inmediatamente lo clasificamos dentro de la categoría de árboles, porque nos cumplen estas características. Si yo les digo que algo es rojo y tiene parrilla, ¿en qué piensan? Un asador. Un asador, muy bien. ¿Qué más? Una moto. Una moto, un carro, una nevera, un asador, bien. Hay muchísimas cosas que pueden ser rojas y tener parrillas, ¿cierto? Una estufa, ¿sí? Pero si a esas características yo le digo
2 ruedas, ¿qué pasó? Todos los demás desaparecieron y nos quedamos con una bicicleta, ¿cierto? Con una bicicleta. ¿Una moto con tener 2 ruedas es moto? No, ¿cierto? Entonces, 2 ruedas es característica de moto, pero no es la única característica para hacer moto. Para hacer bicicleta, si algo tiene menos de 2 ruedas, ¿es bicicleta? No. No, se llama monociclo, pero no se llama bicicleta, ¿cierto? Si le ponen 3 ruedas, ya es triciclo, pero no bicicleta, ¿cierto? O sea que bicicleta requiere 2 ruedas. Si no hay 2 ruedas, no hay bicicleta, ¿cierto? Las bicicletas pueden ser rojas, pueden tener o no tener parrillas, pero tienen que tener 2 ruedas para hacer bicicleta. Quiere decir que la característica esencial de la bicicleta son 2 ruedas. Así como las características del árbol son raíces dentro de la tierra, tronco, ramas que salen del tronco y hojas en las ramas, ¿cierto? O sea que las características esenciales son las que definen una determinada clase, ¿cierto? Si no tiene 2 ruedas, no es bicicleta, ¿cierto? Muy bien. Vamos a sacar características esenciales de unos grupos de símbolos y determinar si algo puede o no pertenecer a ese grupo. Bueno, tenemos aquí estos 3 elementos, ¿cierto? ¿En qué se parecen esos 3 elementos? Todos son... Muy bien, son cuadrados y contienen un círculo, ¿cierto? Si yo les digo que vamos a considerarlos respecto a tamaño, ¿cierto? De estos candidatos que están aquí, ¿cuál me podría servir para este espacio de acá? Ajá, ¿este cumple con ser muy parecido con el tamaño? No, este no cumple, este sí cumple. O sea que podría considerar el D para formar parte del grupo de la izquierda, ¿cierto? Allá en su hojita de respuestas puede marcar la letra D donde dice 411. Sí, en la hojita empezando donde dice unidad 1, lección 4, los grupos y sus características, aquí está. Tacha con una X la letra D. Sí, solo tienen que colocarle una X a la casillita de la D. Muy bien, vamos con el siguiente. Si consideramos este grupo de estos candidatos, ¿cuál me podría servir para formar parte? La C, muy bien. Entonces, ahí marcan por favor la letra C y abajo donde dice variable, colóquenle la variable tamaño, porque es la que vamos a considerar para los siguientes ejercicios. Observan lo mismo que hicimos con este. Observan los 3 que tienen aquí, vamos a considerar tamaño y deciden de los que están al lado derecho cuál podría formar parte del otro grupo y los marcan en su hoja de respuestas, por favor. Sí, ahí está. 412 fue el que acabamos de hacer. Por favor, trabaja. ¿Un triángulo grande y un triángulo pequeño? Pero ese frente a este, ¿cuál gana? La B gana, por tamaño gana, porque este triángulo grande es mucho más similar a estos 3 que este de acá, ¿cierto? Bueno, en el 414, ¿cuál podría pertenecer a estos? Muy bien, todos están muy bien. En el 415. Ah, ¿por qué la B no? Porque estamos, observa el tamaño del cuadrado. Estamos en tamaño, ¿cierto? Vamos a analizar estos 3. Está un cuadrado, un círculo y un círculo menor, ¿cierto? El cuadrado y el círculo tienen una relación de que el lado del cuadrado es igual al diámetro del círculo, ¿cierto? Y cabe el círculo dentro del cuadrado y está el otro. Aquí el tamaño del cuadrado es mayor al diámetro del círculo, ¿cierto? ¿Sí? En cambio en este sí se mantiene el tamaño del cuadrado, ¿cierto? Muy bien por ustedes. 415, ¿cuál sería? Muy bien. ¿Y en el 416? A la B. Porque es que es grande, mediano, pequeño, y el que pasa proporcional
exactamente. Hay unos que cambian. Por ejemplo, aquí tiene uno muy largo acá, aquí está incompleto, ¿sí? Aquí el palito no está donde debe estar, ¿sí? Está abajo, aquí lo tiene la mitad. Es más, la C tiene una patica saliendo, se ve tiene la otra. Esta tiene uno más largo que el otro, miren. ¿Sí ven? Muy bien, está bien el B. ¿Listos? Vamos con el otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Comparamos. Sí. ¿Me devuelvo? Claro. Alfredo sigue diciendo que es la C, la 4.5. Ya. ¿Por qué la B? Tenemos 3 elementos, ¿cierto? Uno que tiene una extremidad, ¿sí? Aquí, y 2 que son iguales, ¿cierto? Estos 2 son iguales. ¿Sí son iguales? ¿Estos 2 pequeños son iguales? Bueno, aquí uno tiene una extremidad y estos 2 son iguales. ¿Sí los ven iguales? Aquí también, uno con una extremidad, el extremo, y 2 que son iguales. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos 2 que son iguales, pero ¿esto qué pasa? Ajá, y no lo tiene en la extremidad. Fíjese que aquí está en el extremo está casi en la mitad. Vamos a saltarnos el B. ¿Este qué tiene? Estos 2 no son iguales. Hay uno más grande que el otro. Y aquí, ¿qué pasa? Tampoco son iguales, le falta la patica. Entonces el B es el que mejor cumple. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compare el grupo de los dibujos de la izquierda y determine las características esenciales del grupo. Tenemos estos 3. ¿Qué es lo esencial para este grupo? Que tienen una figura en el centro oscura, ¿cierto? Y que está partido en 4, podríamos decir. Bueno, entonces, de aquí, ¿cuál de estos cumple la misma característica de estos? La letra C. Entonces, solamente escogemos la característica y de acuerdo a eso vemos cuál de estos lo cumple. Y en este caso vamos a trabajar con la variable posición. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer los otros ejercicios. ¿Cuál sería? Con estos, variable posición, ¿cuál? ¿Cuál es la característica esencial de estos 3? Que tienen un objeto oscuro al lado izquierdo, ¿cierto? De estos de acá, ¿cuál cumple esa característica? La C, muy bien. Entonces escriban C allá y como variable, por favor, le colocan posición para que se acuerden. Y vamos a hacer los otros ejercicios de posición. Todos van a manejar la variable posición. Háganle. En el 4, 2, 3, ¿cuál nos sirve? La C, muy bien. La característica es un objeto oscuro arriba. Ajá, muy bien. En el 4, ¿cuál es? La B, muy bien. Sí, esquina inferior derecha. En el 415, ¿cuál es? Bravo por ustedes, muy bien. Y en el 416, la D. Correcto, muy bien. Bueno, vamos con otra. Ahora vamos a utilizar la variable dirección. ¿Qué tenemos en estas 3 primeras? Tenemos aquí, 3 elementos que tienen 2 hacia arriba y la del centro hacia abajo, ¿cierto? ¿Es igual acá? 2 hacia arriba, 1 hacia abajo, ¿sí? Aquí es igual, 2 hacia arriba, 1 hacia abajo, ¿cierto? Entonces, de estos que están acá, ¿cuál me serviría para acá? La D, sí, muy bien. Si alguien tiene dudas, pregunte. Estamos trabajando con la variable dirección. ¿Listo? Bueno. Vamos con este. Ese tiene 2 elementos grandes y una flecha hacia arriba y un elemento hacia abajo, ¿cierto? Aquí también. ¿Qué tenemos acá?
Dos elementos, uno que va hacia arriba, cruzado por uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Se cumple lo mismo acá? ¿Se cumple lo mismo acá? De estos de acá, ¿cuál podría ubicarse acá? La B. Muy bien. Entonces allá, por favor, marcan la B, variable, dirección, y resuelven los siguientes ejercicios. Hacer las tareas con la famosa teoría de conjuntos, este símbolo, ¿cierto? Y lo difícil que es para ellos entender por qué esa raya hace o no hace algo, ¿cierto? Porque generalmente no les mencionan que son las características internas del grupo las que determinan que sea o no sea un grupo. Realmente la línea es solo un símbolo para determinar que esos están formando un grupo. La línea en sí misma no hace nada. Lo que hace son las características esenciales que comparten los de este. ¿Cuál sería la característica esencial para todos los miembros de este grupo? Que están montados en una bicicleta, ¿cierto? Entonces, la característica de este grupo es que todos están montados en una bicicleta. Si yo tengo a este caballero, ¿le puedo decir que puede pertenecer a este grupo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está montado en bicicleta. ¿Esta jovencita de acá puede pertenecer al grupo? No, tampoco podría pertenecer al grupo. ¿Por qué? Porque no comparte la característica esencial que traen todos los de este grupo, que es estar montados en una bicicleta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que decide que algo sea o no sea de una determinada clase. Cumplir la característica esencial para esa clase. Y la característica esencial se encuentra en todos los miembros de ese grupo. Si no, no funciona como clase. Muy bien. Si yo hablara de esto, características esenciales de estos tres elementos, ¿cuál sería la característica esencial de estos tres elementos? Que son prendas de vestir. Muy bien. Allá en su hojita de respuestas, por favor, lo escriben. Sí, aquí. Entonces, Y el círculo de los guamis que siempre no va al lado izquierdo. no siempre. De la mitad. Mire, aquí está al lado izquierdo y aquí también está al lado izquierdo. Este es un guami y este no es un guami. La formita del cuadradito. La formita del cuadradito cuenta. ¿Es ¿Cuenta? igual? Es igual. Es Mira, igual. 1, 2, 3, 4. La forma también. Muy bien. Este ya los tienen resuelto. Ahora, cuéntenme cuál es la característica esencial de los DEPAS y ya saben cuáles pueden y cuáles no pueden. Bueno, entonces paramos por hoy porque yo sé que están cansados. Mañana arrancamos a las 8 en punto. Haya uno o haya dos personas. Arrancamos a las 8 en punto. ¿Listo? Acción. Está colgada en la página del CPF. La página está. Del CPF ya está, sí señor. ¿Qué nomás mediodía o esto? Solo mediodía. Ay, ya, primera vez que en un seminario no me duermo. Oiga. Muchas gracias. No, con mucho gusto.